estamos de vuelta en Diálogos Inclusivos. Estábamos conversando con Florencia respecto a lo que es un APT o análisis de puesto de trabajo. En qué consiste, como qué objetivos tiene. Bastante buena explicación que nos da Florencia respecto al tema, bastante claro. Pero creo que es necesario también ir conversando, aparte de lo que es, cuál va a ser el proceso que va a tener este análisis de puesto de trabajo. ¿Que nos puedes explicar, Florencia? Claro, bueno, en general el análisis de puesto de trabajo ya inició, así que por ahí me van a andar viendo dando vueltas, voy a estar ahí por todos lados en realidad sacando fotos, ¿cierto? La forma en que da inicio esto es visitando, por ejemplo, por unidades. Entonces la idea es que yo me pueda ir contactando con por ejemplo, con las jefaturas, poder entender un poco el organigrama de las oficinas, ¿cierto? De las unidades. Y ahí voy a ir en realidad paseándome en cada sector que corresponda. Más o menos, ¿cuánto tiempo te demoras en las entrevistas para que la gente acá sepa más o menos cuánto tiempo tienen que dejar agendado? Claro, en caso de que una persona esté un poquito apurada, ¿Qué puede pasar? Sí, que tenga la agenda ahí media apretada, ¿cierto? Podemos considerar tener una entrevista, por ejemplo, de 20 minutos, pero lo ideal también es que sea un espacio que las personas a las que les entreviste, ¿cierto? También consideren tener un espacio para conversar también sobre inclusión, que me cuenten, por ejemplo, cuáles son sus sugerencias, ¿cierto? Cuáles son sus observaciones, que también me hablen de su experiencia, sería lo ideal. Entonces ahí el tiempo puede ser un poco relativo. O sea, estamos hablando entonces que todos los funcionarios o funcionarias de la Universidad de los Lagos tienen que estar dispuestos a este momento de pausa, de conversación privada, me imagino. Claro. Ya en algún lugar de ahí de la unidad o de la dirección. Y a la vez preguntarte, Florencia, ¿por qué es tan relevante esto para una institución? En el caso de acá de la Universidad de los Lagos, ¿por qué esto se debe hacer? Claro. Bueno, si nos vamos como a las normas, por ejemplo, las leyes, igual la Universidad de los Lagos tiene más de 1000 trabajadores y trabajadoras. Entonces, si nos vamos a la ley 21.015, que habla, ¿cierto?, de que empresas, por ejemplo, u otras instituciones, ¿cierto?, que tengan 100 o más trabajadores deben cumplir con esta ley. En realidad ya sería lo principal, ¿cierto? Estamos sobrepasados. Sí, bastante. Entonces, además, también tiene que ver con la inclusión como un plan que no tiene que ver solamente con las leyes, sino que tiene que ver también con nuestro vivir en comunidad, el poder promover, facilitar, ¿cierto? Que las personas, independientes si tengan una situación o no de discapacidad, se puedan desempeñar de forma libre, accesible, ¿cierto? Entonces, finalmente, una cosa es la ley, ¿cierto? El poder cumplir con esta, pero también es el objetivo, ¿cierto? El resultado, el obtener una satisfacción por parte de otras personas que quizás no tuvieron siempre las mismas oportunidades. Entonces yo encuentro que esos serían como los dos objetivos claves que a los que uno aspira, ¿cierto?, conseguir. ¿Y qué tipo de preguntas podrías realizar más o menos en general? Mira, si nos vamos a la estructura del análisis de puesto de trabajo, en general voy a consultar cuáles son los cargos que están realizando, por ejemplo, algunas descripciones de los espacios que utiliza, ¿cierto? En qué edificio se encuentra, cómo son los accesos, qué espacios en común, como el casino, el comedor, si utilizan o no casilleros, los baños, etcétera. Y esta información yo la voy contrastando en terreno, es decir, yo voy analizando, voy a estar sacando fotografías de los espacios para también ahí poder complementar. Ya como también les comentaba, algunas condiciones más generales, contractuales, ¿cierto? Por ejemplo, si la jornada es completa o no, qué horario cuentan, etcétera. Y después ya hay un apartado que tiene que ver más con las tareas que la persona desempeña. Pero como les comentaba, ¿cierto? No es un análisis a la persona propiamente tal. Entonces lo ideal es que sus respuestas tengan que ver con que la persona que se desempeña en ese cargo, qué tareas realiza, qué conocimientos, por ejemplo, específicos debería tener,
o cuáles, por ejemplo, debería considerar para irse formando, ¿cierto? Cuáles cursos se sugieren obtener en algún momento, participar. Y después viene un análisis ya del puesto de trabajo como tal, que tiene que ver con lo que les comentaba, el potencial físico, si la persona camina constantemente, se desplaza, si debe estar de pie o sentado. También otras cosas, por ejemplo, del área más de las tareas, si requiere atención constante, concentración. Porque igual uno dice, claro, yo cómo voy a estar desconcentrado, no voy a atender a mi trabajo, pero también entendemos que hay algunos puestos de trabajo que requieren un poquito más de concentración, atención o movilización, etcétera. Entiendo. Florencia, y de acuerdo a lo que tú nos estás comentando, Marcelo acá preguntó cuál es el beneficio a nivel institucional que entrega esto de los APT. Pero si nos vemos al tema de inclusión laboral, ¿qué beneficios podemos entregar con estos análisis de puesto de trabajo en relación a la inclusión de personas con discapacidad? Claro, en este caso, bueno, yo considero dos objetivos, como logros que podemos obtener, ¿cierto? Uno de estos tiene que ver con que podemos identificar también si estos puestos de trabajo requieren algún tipo de ajuste. También entendiendo que estos ajustes no necesariamente van a significar un costo para la universidad, a veces tienen que ver con la distribución de los materiales, del espacio, ¿cierto? Entonces no siempre va a significar un costo, eso es súper importante también mencionarlo. Y también el otro objetivo o el resultado, ¿cierto?, que uno pretende obtener es que nos va a apoyar siempre en los que son los procesos de reclutamiento y selección. Es decir, teniendo un APT, ¿cierto?, de cada cargo que hay, de cada puesto de trabajo, también vamos a estar listos, vamos a estar preparados para saber cuál es el perfil que requerimos para cierto puesto de trabajo y estar conscientes al momento de que en el proceso llegue una persona en situación de discapacidad, cuál sería, por ejemplo, al puesto al que podemos derivarlo. Entonces nos entrega ya estar preparados para esos procesos. Entregas el diagnóstico entonces. Claro. Oye, sumamente interesante lo que nos explica Florencia Zamorano, nuestra colega, ¿cierto? Y a la vez darte la bienvenida porque está hace muy poquito acá en la Universidad de los Lagos. Queríamos también invitar a quienes nos escuchan y quienes nos ven, porque estos son procesos y cambios, o sea, procesos culturales en realidad, que no hay que tenerles miedo porque así avanzan las instituciones. Llegamos al fin de esta temporada, Ivania, y qué mejor que cerrarlo con nuestra colega ahora y explicando Florencia Zamorano. Sí, totalmente, ya el fin de una era, como dicen de repente, con estos capítulos que hemos tenido, broche de oro acá con Florencia, comentando un poco del proceso que se viene a nivel institucional, comentar que, bueno, acá dentro del campus empezamos en Osorno, así que de a poquito vamos a ir, yo de repente acompañando a Florencia va a ir solita y lo coordinamos con cada unidad, pero aparte de eso, me resulta súper emocionante también, como había dicho al comienzo, como cerrar este ciclo de capítulos, en este caso con Marcelo, con nuestros distintos invitados, en este caso como viene Florencia. He aprendido muchísimo, acá con el profesor a mi lado. No sé qué te ha parecido a ti, Marcelo. No, como lo decía al inicio, muy pero muy contento. Agradecer también a quienes están detrás de la pantalla, ahí a nuestro colega Iván, a Javier, a Yuri y por supuesto a poder sembrar el espacio que tiene que tener una continuación de una segunda temporada, porque en esto de la inclusión a todos nos pertenece. No podemos decir ellos o ellas, sino que es el todo. Sí, gracias a ti por asumir el desafío, gracias también a ti entonces Florencia y a ustedes por seguirnos a través del 107.5 y por supuesto a través de Ulagos TV. Diálogos inclusivos, si Dios quiere, hasta la segunda temporada. Así es, muchas gracias chao, a todos. Chao. Chao, que estén bien.